Corrientes contemporáneas 2. Uno de los referentes de las corrientes contemporáneas del siglo XX fueron el primero en discutir sobre el contexto de la inducción, ¿sí? Al tratar de comprobar la falsabilidad de la inducción o ver los problemas de la inducción fue Karl Popper. Karl Popper entonces dio origen al método científico hipotético deductivo, que trabaja sobre el ensayo del error, conjeturas o refutaciones. Para Popper entonces la inducción no cumplía con lo que necesitaba el método científico y plantea que toda teoría es falsable y que no podemos decir nada sobre su criterio de verdad. Lo máximo que podemos decir es que una teoría, ¿sí?, es una conjetura creada para explicar un problema. Deben confrontarse con la realidad para su refutación. Las hipótesis deben ser falseables, ¿sí? Tienen que tener la posibilidad de encontrar alguna cuestión por la cual puedan falsarse. Deben existir una o más circunstancias lógicamente incompatibles con ellas. Es decir, por ejemplo, para la inducción, si yo veía 1, 2, 3 cuervos negros, llegaba a la conclusión de que todos los cuervos eran negros. En cambio, dice Popper, con que yo vea un cuervo que no sea negro, echa por tierra mi hipótesis inductiva. Es decir, que con que yo encuentre para cualquier teoría una pequeña falsación o algo que no cumpla, ¿sí?, un objetivo que no cumpla, entonces echa por tierra o falsa esa teoría. El esquema de Popper del método científico es tener una idea, ponerla a prueba una y otra vez, intentando siempre demostrar que está equivocada, que tiene algún error que puede ser falsada, y entonces ir aprendiendo de esos errores. Su pupilo, Henri Lakatos, trata de ver los detalles que tenía la teoría de falsación de Popper, ¿sí?, y trata de, sustentarla. En ese tratamiento de sustentación termina encontrando algunas falencias a la teoría. Para él entonces la ciencia se parece a un pleito entre dos teorías y un experimento. El resultado interesante es la confirmación de una de las teorías y no su falsación. Una teoría científica se elimina solo cuando posee una teoría mejor. Entonces, para Lakatos, él origina lo que llama programa científico de investigación, donde tiene un conjunto de teorías generado por modificaciones sucesivas de sus predecesores, que de todos modos se conservan. Entonces él tiene un núcleo duro en donde está la teoría inicial, y a esa teoría inicial la va sustentando a través de teorías auxiliares que tratan de defender ese núcleo duro. Existen dos clases de programa para Lakatos. Uno es que es progresista, cuando su crecimiento teórico anticipa su crecimiento empírico, continúa prediciendo hechos nuevos con ciertos aciertos. Y otros que son degenerados, cuando su crecimiento teórico está rezagado en relación con su crecimiento empírico, solo ofrece explicaciones a posteriori. No debería recibir este tipo de programas, un apoyo económico. Los artículos surgidos de esos programas deberían ser rechazados, y se puede trabajar en un programa degenerado con la esperanza de que su fortuna cambie, es decir, que empiecen a encontrarse elementos que refuercen el núcleo duro. Thomas Kuhn, en cambio, se pone en una vereda distinta o en otro programa distinto a lo que trabajaron Popper y Lakatos. Thomas Kuhn toma en cuenta la historia, ¿sí? Para él es importante la historia de la ciencia.
Entonces él ve que en los momentos en los que domina un conjunto de ideas, se da, digamos, un avance, un progreso de la ciencia, que la comunidad científica es la que tiene que estar de acuerdo en una teoría determinada. Entonces, momentos en los que después hay momentos en los que compiten varios modelos explicativos, ¿sí?, donde hay una puja de teorías. Momentos en los que un nuevo punto de vista sustituye al anterior, donde, digamos, se hace un cambio en el pensamiento. Para ello plantea lo que va a llamar paradigma. Entonces, el paradigma es un conjunto de creencias y preconceptos compartidos por una comunidad científica en una determinada época. Por ejemplo, la teoría geocéntrica, ¿sí?, fue un paradigma que estuvo 2000 años, que la teoría, ¿sí?, ptolomeica, donde la Tierra está en el centro del universo. Esa teoría estaba aceptada por la comunidad científica y, digamos, tuvo un apoyo por mucho tiempo hasta que se empezó Copérnico comienza a trabajar en la teoría heliocéntrica. Entonces, esa teoría, hasta que fue aceptada y apoyada por Kepler y Galileo, recién hubo un cambio, digamos, de teoría. El paradigma incluye elementos no científicos, filosóficos, estéticos, religiosos, etcétera, que pueden determinar el éxito social de una teoría. La teoría heliocéntrica de Copérnico tuvo el problema de que surgió en la época de la Inquisición. Entonces, ese punto de vista religioso hizo de que no tuviera, digamos, una aceptación rápida. Las revoluciones científicas tienen el nacimiento de la teoría, de su evolución, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, el nacimiento de la teoría de la evolución humana tiene, por un lado, una parte de la biología molecular, tiene la materialización de las ciencias sociales, la aplicación del método científico, la planeación de actividades humanas, el surgimiento de la física moderna, la astronomía heliocéntrica de Copérnico y Galileo, son algunos de los ejemplos de revoluciones científicas. Se opone al esquema hipotético deductivo, postulando el histórico cíclico, ¿sí? Tiene entonces una base histórica, esa base histórica hace que cada cambio de paradigma, digamos, hace un cambio también en la parte histórico-social. El último de los contemporáneos que vamos a ver es Paul Feyerabend. Paul Feyerabend, para él el método científico históricamente no ha existido. La ciencia ha progresado gracias a su anarquía. O sea que lo que él plantea es que toda nueva teoría científica no necesariamente tiene un método como el hipotético deductivo, ni tampoco trabaja con el histórico cíclico de Kuhn, sino que todas las opciones son válidas para alcanzar el conocimiento. Digamos, las tradicionales o las contemporáneas, las absurdas, las racionales, las emotivas o las intelectuales. O sea que cada investigador encuentra, digamos, su nueva teoría, y depende de en qué contexto sociocultural y qué elementos haya utilizado, si el inductivo, el deductivo o el aductivo, organiza su nueva teoría. El cambio y el crecimiento de la ciencia se explican por factores externos para él, por las ideologías, por las referencias subjetivas, por el estilo literario, por la propaganda que tenga, o sea, quién es, si la comunidad científica la acepta o no, si tiene lugar en función de la comunidad, ¿sí?, si la gente de la comunidad la acepta y le da lugar. Por ejemplo, la teoría de las especies de Darwin tenía un lugar muy bien ubicado en la sociedad inglesa, entonces tuvo una mejor aceptación, si bien siempre tuvo sus personas en contra.
Es distinta a la teoría heliocéntrica, ¿sí? Que nació en una época de la Inquisición católica, digamos, entonces no tuvo esa aceptación. La mercadotecnia es otra, ¿sí? Depende de cuánto lugar le dan. Una teoría científica puede eliminarse solo cuando se demuestra que contiene una incongruencia interna para él. ¿Sí? O sea que cuando esa teoría va a estar sustentada y siempre va a tener influencia siempre y cuando no tenga influencia en sí misma.